Bienvenidos a las lecturas de la misa de hoy con el Paseo Espiritual. Lecturas del domingo 23 de marzo de 2025, tercer domingo de Cuaresma, año C. Primera lectura del libro del Éxodo del capítulo 3. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió: esto dirás a los hijos de Israel: el Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. Salmo responsorial del Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del capítulo 10. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos, y para que no murmuréis,
como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del exterminador. Todo esto le sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. Versículo antes del Evangelio según San Mateo, del capítulo 4. Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Evangelio del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo 13. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Comentario a las lecturas de la misa de hoy. Hoy, tercer domingo de Cuaresma, la primera lectura está sacada del libro del Éxodo, del capítulo 3, donde se narra la aparición de Dios en forma de zarza a Moisés y cómo le dice que vaya él a librar al pueblo de Israel de Egipto. Bien, esto es uno de los momentos culmen de la historia de la salvación, porque si nos damos cuenta en todos los salmos y en muchas partes del Antiguo Testamento se hace referencia al poder de Dios que sacó a su pueblo de Egipto. Bien, en aquellos años Egipto era el pueblo más poderoso de toda la tierra. Los israelitas eran esclavos de los egipcios. Ahora, Dios demuestra que el que realmente tiene el poder es Él, no la civilización, el pueblo más poderoso de la tierra en ese momento, sino que Él es mucho más poderoso que ellos. Y bueno, en el Éxodo se va contando cómo Moisés va a Egipto y el rey, pues por su soberbia, no quiere obedecer a lo que dice Dios, y Dios le va mandando algunas plagas y al final consigue que deje al pueblo de Israel marcharse, y aún así el rey de Egipto se arrepiente y va a perseguirles, y entonces sucede lo del Mar Rojo, etc., ¿no? Entonces es un momento culmen, y también es muy importante, sobre todo para el estudio en el estudio de la teología, cuando el Señor dice que su nombre es Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios, que Dios se da a sí mismo. Él no dice, di que Dios te ha mandado, no dice, di que yo soy el que soy, me envía a vosotros. Claro, yo soy el que soy, filosóficamente, se entiende que es la persona
que ha creado todo y que nadie le ha creado a Él. Es decir, Él es anterior a toda criatura, a todo lo creado. Por lo tanto, es el que tiene el poder, el jefe de todo, al que nadie le ha hecho, al que nadie le ha creado, porque Él es el que es. Es decir, Él es el ser en sí mismo. Nadie le ha creado. Él existe desde siempre y para siempre. Y por lo tanto, esa persona solo puede ser Dios. En el Salmo responsorial, si no recordamos mal, es el mismo salmo que el día anterior, el sábado, y refleja la compasión y la misericordia del Señor en este tipo de Cuaresma, y también hace referencia en el Salmo que Dios enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel, dando respuesta a la primera lectura. La segunda lectura, que siempre a veces se sale un poco de la línea que sigue la primera lectura, el Salmo y el Evangelio, en este caso es la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en la que San Pablo habla como el Antiguo Testamento es figura del Nuevo Testamento, y todo lo que pasa en el Antiguo Testamento nos sirve a los que vivimos este Nuevo Testamento para aprender. Y como decía, que a pesar de que al pueblo de Israel Dios le había liberado de las manos de los egipcios, hubo muchos que aún así se rebelaron contra Dios y no le obedecieron y murmuraron, etc. Entonces, ¿cómo eso nos sirve a nosotros para confiar en Dios? El versículo antes del Evangelio dice: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Esto es una preparación para el domingo de resurrección, que es cuando llega el reino de los cielos, que es cuando se abren los cielos con la muerte de Cristo, y como Cristo con su muerte vence la muerte y nos abre el cielo, porque antes de la muerte de Cristo los que morían no iban al cielo, no iban a lo que se llamaba el seno de Abraham, porque todavía los cielos no estaban abiertos, el pecado no había sido vencido, y solo pueden entrar en el cielo aquellos que no tienen pecado. En el Santo Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 13, se dice, se narra cómo algunos personajes le dicen a Jesús: pero estos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido muchas cosas. Estos otros que perecieron, también hace referencia a ellos Jesús, y dices, ¿creéis que por sufrir más eran peores, eran más culpables? Claro, esto es algo duro para oír, porque en el Antiguo Testamento, de hecho, Dios dice que Él castigará a los hijos por las cosas que han realizado sus padres, por los pecados de sus padres, ¿no? Y atendiendo a lo que dice San Pablo y a la tradición de la Iglesia, claro, Dios en el Antiguo Testamento actuaba como un pedagogo, es decir, como alguien que iba enseñando al pueblo de Israel a comportarse conforme a su corazón. Pero cuando viene Jesús, eleva esa antigua ley a un nuevo testamento, a una nueva alianza, que es el modo nuevo de entender las cosas que pasaba en el Antiguo Testamento, que es un modo completamente nuevo. Entonces dice Jesús que no tenían la culpa esas personas que murieron.
Y esto también lo hace ver con una parábola, y la parábola de la higuera plantada en una viña, que se fue a buscar fruto y no la encontraron, y dijo el viñador: pues córtala, porque va a perjudicar al resto del terreno. Pero el viñador, que aquí es Dios, le dice: no, déjala todavía este año, y mientras yo la cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto, y si no, la puedes cortar. ¿Qué es esto? Esto es una figura de cómo Dios nos da una segunda oportunidad. No está diciendo: por ahora no estás dando fruto, igual llevas años viviendo en el pecado y no eres capaz de dar fruto porque estás en una situación de pecado, de no poder merecer la gracia. Pero vamos a esperar un poco más, voy a dejarte más tiempo a ver si te conviertes y das fruto, ¿no? Pero siempre nos deja la libertad. Si no quieres, pues entonces no habrá más remedio. Pero Él siempre nos busca. Y hasta aquí el comentario de las lecturas de hoy.